El gobierno de Nicaragua, a través de su canciller compañero Denis Moncada, ha defendido una vez más la soberanía y autodeterminación de nuestro país ante las acciones injerencistas desarrolladas por el secretario general de la OEA como agente golpista de los Estados Unidos. Señor presidente, señoras y señores representantes, señores de la Secretaría General, el gobierno de la República de Nicaragua rechaza y condena la convocatoria de esta sesión solicitada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos con carácter de urgencia e inmediatez. El señor secretario general de la OEA actúa y continúa actuando como caja de resonancia de los grupos pro golpe de Estado en contra del gobierno constitucional y legítimo de Nicaragua, dirigido por el presidente Daniel Ortega Saavedra. La Carta Democrática Interamericana no faculta a ningún Estado ni al secretario general Luis Almagro a apoyar a grupos golpistas contra el Estado y gobierno de Nicaragua legalmente constituido, ni a desplazar ni sustituir el ejercicio de la soberanía de los Estados que ejercen exclusivamente conforme su derecho interno y el derecho internacional. Por el contrario, esta iniciativa constituye una clara violación de la Carta de la OEA y los principios y propósitos del derecho internacional. En este sentido, el canciller Moncada denunció que el secretario general de la OEA trata de manipular de forma irresponsable la interpretación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El secretario general trata de manipular de forma irresponsable y malintencionada la interpretación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, ya que el hecho o la situación excepcional para la aplicación de este artículo en el cual podrían actuar el secretario general u otro Estado miembro es aplicable única y exclusivamente cuando el gobierno del Estado miembro afectado no puede solicitar la convocatoria del Consejo Permanente debido a que se ha producido una alteración al orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático, o sea, un golpe de Estado consumado que ha derrocado al gobierno democrático por la vía de hecho y no de derecho, lo que no ha ocurrido en Nicaragua, porque el intento de golpe de Estado ha sido neutralizado y vencido por el pueblo de Nicaragua y el gobierno de reconciliación y unidad nacional. La OEA debería apoyar al gobierno democrático electo del presidente Daniel Ortega Saavedra y no a los golpistas como lo está haciendo. Por consiguiente, es improcedente, ilegal y absurda la actuación del secretario general al solicitar una urgente e inmediata reunión del Consejo Permanente pretendiendo aplicar a Nicaragua el citado artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esto no es viable, transgrede la institucionalidad de la OEA, viola las cartas de la ONU, de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional, logrando el secretario general Almagro deslegitimar y destruir a la Organización de los Estados Americanos, poniendo en mal predicado a los Estados miembros con su actuación anárquica y nihilista y con intenciones de reelegirse en el cargo de secretario general de la organización que está destruyendo. Moncada afirmó que esta acción ejecutada en confabulación con grupos injerencistas parcializados intentan distorsionar la realidad que vive el pueblo nicaragüense. Esta reunión es realizada en contubernio con las acciones injerencistas parcializadas y de doble rasero de los organismos de derechos humanos, la CIDH y el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI, quienes se han dado a la tarea de distorsionar la realidad nicaragüense
invertir los hechos y mentir sobre la realidad del país en materia de derechos humanos, utilizando como fuente de información las noticias falsas, estrategia desplegada en las acciones de golpes suaves consumados en otras regiones del globo. Las extralimitaciones funcionales del secretario general, transformado ahora en un agente al servicio del gobierno de los Estados Unidos, no tiene límites. Ha violentado la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el principio de no intervenir en los asuntos internos de los estados, sea cual fuera el motivo. Tampoco es permitido llamar a la asfixia y al derrocamiento de un gobierno legítimamente electo como el de Nicaragua. El secretario general de la OEA se ha convertido en un agente golpista en contra del pueblo nicaragüense, en contra de los gobiernos y pueblos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, lo cual es incompatible con el derecho internacional. En el caso de Nicaragua, el gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega fue elegido mediante un sufragio libre y universal, con el voto favorable del 72.44% de los votos de los electores para el periodo 2017-2021. Esta es la realidad que los sectores golpistas no quieren reconocer. Es democracia y respetar el voto decisivo de este 72.44% y expresar que la solución está en adelantar elecciones porque a este sector minoritario de la oposición se le ocurre. Esto es un intento de golpe de Estado, atenta contra la democracia y el orden constitucional, que es lo que esta organización debería de defender por mandato de la Carta Fundacional de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana está en contra de sustituir por la fuerza a presidentes, jefes de Estado y de gobierno elegidos a través del sufragio universal. Y el secretario general Almagro actúa en contra del espíritu y objetivo de la Carta Democrática al apoyar a golpistas y tratar de deslegitimar al gobierno legal del presidente Daniel Ortega Saavedra. En Nicaragua nos hemos visto enfrentados a las acciones desestabilizadoras y las prácticas golpistas diseñadas, dirigidas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, quien se empeña en recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza y emprende acciones coercitivas contra la integridad territorial y la independencia política del Estado nicaragüense, de la hermana República Bolivariana de Venezuela y la hermana República de Cuba, en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, constituyendo esta práctica una real amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Nicaragua, señor presidente, es un pueblo laborioso y acogedor, amante de la paz, respetuoso del derecho internacional, y con el gobierno de reconciliación y unidad nacional a la cabeza ha venido sumando esfuerzos en el ámbito regional e internacional para la preservación de la paz y la seguridad internacionales y promueve las relaciones de amistad y cooperación solidaria entre los pueblos y gobiernos del mundo. Nicaragua seguirá defendiendo con dignidad y decisión su soberanía nacional y su derecho inalienable a la libre determinación. Señor presidente, Nicaragua cree firmemente que el apoyo de los Estados miembros de esta organización para la preservación de la democracia y el orden constitucional debe partir primeramente del respeto al principio de no intervención, de no injerencia, de conformidad con el artículo 1 de la Carta de la OEA y el preámbulo de la Carta Democrática Interamericana. En este sentido, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, el secretario general y el Consejo Permanente deben
cesar y abstenerse de toda expresión que incentive a los grupos terroristas que promovieron el intento de golpe de Estado en Nicaragua y exigir de ellos el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los electores que eligieron un gobierno para el periodo 2017-2021. Señor presidente, señoras y señores representantes, a nombre del Gobierno de Nicaragua solicitamos el apoyo de las distinguidas delegaciones para que las peticiones del secretario general Luis Almagro relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos. ¿Quién es el secretario general de la OEA? El señor Luis Almagro. Es el señor que está siendo y ha sido repudiado por su país, Uruguay, por los ciudadanos uruguayos, por sus coterráneos, que ha sido expulsado por sus compañeros de organizaciones políticas del Frente Amplio por caminar sobre sendas que no son correctas y que indignan también a sus coterráneos como indigna a los pueblos de América Latina y el Caribe. El señor Luis Almagro se ha convertido en un agente político directo y expreso del imperio norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos. Y él cuando vino aquí por primera vez dijo que no se iba a reelegir. Y ahora el gobierno del cual él es su agente está apoyándolo para una reelección. Y parte de toda esta conspiración contra nuestros países, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, es parte de la misión encomendada por el imperio norteamericano para precisamente romper el orden constitucional, romper el orden democrático en nuestros países y derrocar gobiernos legítimamente electos, democráticamente electos. Kenneth Barquero, Multinoticias.